Veo que tengo talento, me voy presionando más, llegar a primeros lugares, todo eso. Y llega la época de la universidad, yo sigo compitiendo en pista, no hay apoyo de la universidad. Entonces empiezo a probar triatlón, empecé a probar la bici, como que pues vamos a ver qué más hay. Hay potencia, ¿no? Entonces contaba que se iba de Morelia a Tacámbaro caminando para después regresarse moviendo el ganado. ¿Morelia a Tacámbaro? Ajá. No manches, pues. O por ejemplo, la historia está en mi papá de que no, pues que íbamos acá bien lejos, a San José de las Torres, que había un camión y había que subir. Sí, entonces digo, pues llegué a la parte nacional de pista y me meto a la parte de carreras de montaña. Empiezo a destacar bastante porque soy de las primeras personas que empieza a hacer ultradistancia a nivel estatal y de lleno a bajar tiempos, a irme a competencias internacionales. Parece que no te entra aire, sino te entra gelatina a los pulmones y no puedes respirar y te sientes que te asfixias. Entonces digo, a veces es nada más pensar, aguanta una hora más. ¿Aguantar una hora más? Digo, a veces ni siquiera es un día, a veces es aguántate de aquí a las 8. Y ya a las 8 ya ves qué onda. Esto es Incompleto, un podcast con historias que transforman vidas. Te quedas con Conrado Magaña. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Soy Conrado Magaña. Bienvenidos a un episodio más de Incompleto. Hoy tenemos un invitadazo de lujo. Su nombre es Hugo Díaz, extraordinario amigo y extraordinario personaje de este Michoacán y de este nuestro México querido. Huguito, ¿cómo estás? Bien, Conrad. Qué bueno. Buenas tardes. Muy buenas tardes, me da gusto saludarte, Huguito. Oye, Hugo, pues entrando en materia y siendo un poquito más puntuales con el tema, me gustaría que nos pudieras platicar un poquito de ti, un poquito de tu niñez, y de ahí vamos viendo qué más nos vas compartiendo, Hugo. Uy, está amplia la pregunta, pero pues básicamente de niño soy el menor de 4 hijos, 2 hombres y una mujer, y pues siempre crecí rodeado de animales. Aunque no tenemos granja ni rancho ni esas cosas, pero en la casa siempre mis papás procuraron que creciéramos con animales. Entonces siempre hubo mucha cercanía con aves, con reptiles, con mamíferos, así un montón de cosas. Y al ser el menor de 4, pues también pues ves a los hermanos mayores lograr que anotan la canasta o que le dan más rápido en la bici o en la avalancha, así de bajadita. Y pues sí te crea ese impulso de competir o querer estar a la par de quienes son tus primeros ejemplos, que son tus hermanos. Pero, digo, un par de descalabradas. Como todos. Como todos, sí, ahí compitiendo con los hermanos. Es parte del show, pues. Sí, y curiosamente mi papá siempre jugó muchísimo fútbol, pero nunca nos inculcó el jugar fútbol. Es decir, que nos llevaba, antes yo vivía cerca del Deportivo Venustiano Carranza, ahí en Acueducto, y nos llevaba a practicar todos los deportes, básquet, béisbol, frontón, tenis, clases de natación, o sea, todo así fue como éntrenle así para que se cansen o no sé cuál era. Pero sí había mucho sí, tal cual explota tus capacidades físicas para lo que quieras hacer. O sea, por dándote la oportunidad como para que tú conocieras toda la gama de deportes que había, sí, y que tú escogieras a qué enfocarte. Sí, o sea, siempre fue así, verdaderamente fanático de los Canarios. Okay. Después de los Monarcas. Sí lloró cuando se bajó de la primera división. Sí, claro, algunos también de aquí lloramos. Sí, pero te digo, o sea, nunca fue como que, sí, mi fútbol, pero nunca fue de que yo no los voy a hacer que ustedes sean futbolistas como yo. Ok. Entonces... O sea, él quitó las expectativas suyas. Sí. No cumplidas, por llamarlo de alguna manera, y te dejó a ti y a tus hermanos con esa libertad de que escogían. Sí, o por ejemplo que el negocio familiar siempre ha sido una ferretería. Ok. Ferremateriales. Entonces, me acuerdo bien que pues, saliendo también de la primaria, por ejemplo, regañaban a mis compañeritos porque pues, se ensuciaban en el recreo. Y la diferencia con nosotros era de que saliendo de clases nos íbamos a la ferretería,
teníamos camioncitos y nos íbamos a donde estaba la arena esa de construcción, la arena negra. Y con todo el uniforme era así como que, pues se va a lavar, no hay pedo, vete a jugar. Padrísimo. Digo, que era difícil que en aquella época, bueno, hablando de la mía, era como complicado que te dejaran como ensuciarte y eso, ¿no? Porque tienes que estar Pues creo que todavía. con uniforme de gala de 10. Sí, creo que En aseo. todavía en muchos niños de ahorita también los limitan como de, ay, no te ensucies. Pero, o sea, pues sí, verdaderamente fue pues llenadora la infancia. Oye, Hugo, y digo, hemos platicado muchas veces y en verdad agradezco que hoy estés compartiendo tu experiencia con todos nosotros aquí, en Incompleto. ¿En qué momento es cuando tú decides enfocarte al tema de lleno, que es el atletismo, y en particular a empezar a correr ya carreras de ultradistancia? Que entiendo que esa parte fue una parte que te ayudó a ti a como manejar muchas de las cosas que probablemente han de haber estado pasando en tu vida en ese momento. Sí, cuando comencé con el atletismo fue, antes yo jugaba mucho básquet y tenía sobrepeso. Entonces, pues yo había estado jugando en la liga, ¿qué es? Infantil. Y cuando paso a prepa, pues aumenta el nivel de presión y de exigencia física. Entonces yo empiezo a salirme a trotar para aumentar la condición, así de que 20 minutos, 30 minutos. Y es ya el acercamiento como ya más tangible de empezar a correr. Y ya la ultradistancia ya es hasta los, creo que fue 23. Pues no estabas tan lejos, o sea, 23, de prepa, 24. Son 6 años, 7 años, Sí, ¿no? Digo, más o menos. haciendo el punto de partida que fuera primero de prepa, pues, ¿no? Pero igual y no, o sea, pudo haber sido segundo o tercero de prepa, pero bueno, asumiendo que sea primero de prepa, echaste como 7 años en ese proceso. En ese proceso, compitiendo para el estado, porque obviamente bajé de peso bastante, entonces empecé a competir por el estado en pista, en la Olimpiada Nacional, en el selectivo nacional. En la universidad no me metí porque en ese entonces mi universidad no tenía tanto apoyo en la parte de otros deportes que no fuera fútbol. Entonces, pues decidí mejor seguir yo por mi cuenta en lugar de representar a la universidad en la que cursé. Porque pues se sintió gacho. Fue así como que... Pero sí, o sea, ya llevo 20 años corriendo. Oye, o sea, entiendo esa parte que te fue llevando hasta ese punto, pero ¿qué sientes tú que fue lo que en ese momento te hizo dejar de lado el tema del básquet y enfocarte de lleno al tema de la corrida? Y posterior a eso, ser uno de los grandes exponentes aquí en Michoacán y en nuestro país de la ultradistancia, que así que digas, híjole, qué bruto, ¿cuántos salen? Así con esas cualidades y esas características, pues no, yo creo que son contados con los dedos de las manos. El motivo principal de dejar de lado el básquet y comenzar a correr ya de lleno fue que, sobre todo un gran amigo, que todavía somos muy cercanos, él también competía, ya dejó de competir, se sale a correr nada más por salud, pero ya no, nada extremo. Entonces, si lo quieres ver como un reflejo psicológico, siento que al final de cuentas era replicar lo que sucedía en la infancia con mis hermanos. Okay. El competir con alguien más cercano. Entonces, pues esa competencia pues, siempre ha sido divertida. Y siempre fue divertida mientras estuvo todo ese tema de la pista. Entonces, pues todas las tardes, pues era llegar, hacer tarea, e irme a entrenar toda la tarde. Y irán con personas cercanas, muy cercanas. Entonces, pues digo, a lo mejor es ese reflejo, o fue ese reflejo el de... Pues llevo así como que midiéndome con mis hermanos desde niño. A lo mejor en esa transición se sintió algo similar o natural, no tanto por escapar o por probar, sino simplemente fue una extensión de más, pues sí, de un pasado. Oye, y por ejemplo, la intención con la que lo hacías, evidentemente, pues era 100% deportiva en su momento, ¿no? Que Sí. probablemente había algunas cosas en tu medio ambiente o personales que también ayudaron para que eso pudiera darse. Pero en algún momento pensaste que, o sea, a través de la experiencia que tu papá les inculcó a que pudieran practicar muchos deportes sin él poner expectativa
alguna en específico en un deporte, ¿cómo fuiste viviendo esa transformación en donde empezaste de alguna manera jugando, ¿no? Ajá. Que te salías a correr 20 o 30 minutos y acabaste siendo un exponente muy importante para Michoacán y para el país, perdón, en el tema de ultradistancia? La transición. Ajá, ¿cómo fue esa parte? Porque entiendo que lo hacías, primero lo hiciste pues, por salud, ¿no? Y por estética también, pues estabas en la prepa, ¿no? De las chicas y ya, pues ya la panza, No, estaba bien flaco, ni siquiera. en algún momento, porque yo también fui gordo en la secundaria y en la prepa. Ahorita nada más estamos hinchaditos, ¿no? Digamos, pero ahí vamos. Ya empezó saludable. Ya estamos en peso saludable, exactamente. Y de alguna manera, pues lo haces por eso, ¿no? Por estética, y también en la prepa y en la secundaria, pues traes como todas las hormonas al 100, ¿no? Y te ayuda el ejercicio mucho a poder desfogar esa avalancha que traes en el cuerpo y en la cabeza. ¿Cómo fue que pudiste tú aterrizar y centrar y enfocarte en el tema de ultradistancia? O sea, ¿qué te daba? ¿Qué te brindaba esa oportunidad de poder salir a correr? O sea, era una conexión contigo, era una desconexión con todo lo demás, era una forma en la que tú viste que eras muy bueno y que podías destacar, o simplemente se fue dando. Ah, Más bien te cuento por partes. Cuando empiezo a competir por el estado, pues digo, primeramente, en las tardes ver a más personas cercanas, además de mi familia nuclear. Ok. Y esta competencia que después veo que tengo talento, me voy presionando más, llegar a primeros lugares, todo esto. Y llega la época de la universidad, yo sigo compitiendo en pista, no hay apoyo de la universidad. Entonces empiezo a probar triatlón, empecé a probar la bici, así como que, pues vamos a ver qué más hay. Entonces hay potencia, ¿no? Y em, todo lo demás empieza a ser como muy repetitivo, siempre lo mismo, mismos entrenamientos, mismos posiciones, mismas personas, y ya empiezas a caer en cuenta de las malas prácticas de demás compañeros y demás, no de los amigos, sino de la Sí, competencia. de la comunidad con la que participabas, pues. Sí, esa de que en un nacional sí hay un gran problema porque una delegación les puso laxantes a otra delegación, así como ya muy sucio y muy turbio todo el asunto. Órale, no sabía que había ese tipo Ajá, o de que vas así corriendo, de pues, amor y de odio. traes los picos, los Los tenis, spikes. los spikes con puntas de casi 1 centímetro, y pues te avientan a propósito así lejos de donde no están los referees, los árbitros, pues como, no me acuerdo cómo se les dice, para que no vean que te soltaron un piquetazo y sangrarte a propósito y varias cosas así que es como, no está padre esto. No manches. Ajá, entonces ¿Qué? por eso fue que empecé a meterme en otros deportes, pero realmente lo que es de ultradistancia viene una vez más de cuestiones familiares. Ok. Porque mi papá y mi abuelito tenían unas enciclopedias, así unas colecciones grandísimas Como se acostumbraba antes, que era lo que Ah. habían antes de San Google y de Wikipedia y todo eso. en carta. En cartas, sí, En ¿no? Sí, carta. sí, sí. Entonces, eso, y me acuerdo que mi hermana ahorraba lo más que podía para comprar las National Geographic, que cuando pues estábamos Sí, sí, niños sí, 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 o en la sí, secundaria, sí, sí, pues, sí, sí. eran carísimas. Sí, 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 sí. Eran lectura Muy interesante, pero sí no era para todos, pues. de nicho, así como muy puntuales. Ujú. Y pues obviamente me da hueva leer los textos, pero las fotos estaban increíbles. Entonces, por esas enciclopedias, por eso lo que veía, y ahí va la otra cosa, las historias que contaba mi abuelito. Porque antes mi abuelito era, dentro de sus tantos también trabajos, también se dedicaba a la compra-venta de ganado, Ok. de Tierra Caliente hacia la capital. Y se llevaba a mi papá y a mis tíos, entonces pues, también historias de cómo se trasladaban grandes distancias, a veces a pie, porque Ok. pues no había nada más puras carreteras de un solo carril, todas, pues las carreteras de antes. Sí, que era camino rural más que carretera. Ujú, entonces contaba que se iba de Morelia a Tacámbaro caminando para después regresarse moviendo el ganado. ¿Morelia Tacámbaro? Ajá. No manches, pues. O, por ejemplo, la historia está en de mi papá de que no, pues que íbamos acá bien lejos, a San José de las Torres, que había un camión y había que subir, y allá acampábamos y todo ese tipo de pues, historias
de antes, de traslados de antes. Entonces, no sé decirte de la manera exacta cómo esas cosas se mezclaron, que ya cuando, pues sí me aburro de la parte hipercompetitiva de la Olimpiada, empiezan a como a tomar forma todas esas historias, todas esas lecturas, todas esas fotos, información, a empezar a aventurarme más a la parte de cerro y montaña. Y ya fue más que nada por exploración, Sí. para conocer y, ah, por ejemplo, llegar a esos lugares que contaba mi papá, o... Sí, que no ves comúnmente, pues en mucha Ajá, o gente. que te dicen, es que hay una cascada en tal parte, es que hay unas aguas termales en tal parte. Entonces fue pues meramente empíricamente, así completo, ir a explorar. Y ya me perdía varias horas, tenía capitán, también el capitán fue mi perro, también me lo llevaba. Gracias que nos aclaras para los que no Sí. saben quién era capitán. Entonces, pues es básicamente cómo empieza la ultradistancia, por imaginación. ¿Y qué tenías más o menos, que unos 20 y cuántos años? 20 y poquito, que fue, o sea, obviamente no me fui de lleno a la ultradistancia, fue progresivo. Lo fuiste probando, me imagino. Sí, o sea, sí, recomendación, siempre empiecen de a poquito. Pero esas de a poquito eran perderme 20, 25 kilómetros, a ver a dónde iba, qué conocía y demás cosas. Y ya de ahí fue que empecé a enterarme que había carreras de eso. Fue como, mira, qué interesante, Wow. me voy a inscribir. Y así ya fui conociendo más lugares de México, primero, y ya después pues del mundo. Oye, y todas estas experiencias y digo, me gustaría que puedas compartir con el auditorio para que tengan un poquito más de contexto en la parte de la carrera, porque vamos a darle un twist interesante a esta plática un poquito más adelante, pero que les puedas compartir la experiencia de haber estado compitiendo de una manera, valga la redundancia, muy competitiva en este tema de la ultradistancia. Como que les digas, oigan, yo estuve, gané esta, gané aquella, participé en esta o participé en 50 carreras. O sea, como para que tenga el auditorio un poquito más de idea, de Bueno, contexto. llevo, digo, 20 años ya corriendo, ese diciembre pasado, de los cuales 7, 8 fueron en pista completamente. En esas Ok. transiciones también hubo triatlón olímpico Órale. y triatlón en modalidad trail, que era pues en bici de montaña, correr trail. Ay, también triatlón Sí. trail, no sabía, fíjate. Hasta bien bonito. Y ya después ya cuando me meto completamente a carreras de montaña, pues sí, gané varias carreras locales. Todavía hay un par de récords de ruta que no se han tumbado, ¿Que no te han quitado? Eso es lo que que quieres es la decir. de Morelia Pátzcuaro, Morelia... es para donde hacen mezcal. Morelia, Tijuana. No. ¿No es Tafetán. mezcal? Tafetán. Ah, ok. Morelia Tafetán. Y la vuelta al lago de Cuitzeo, que son 60 kilómetros. La vuelta al lago que se... Ah, ok. Sí. Nomás para que la gente tenga contexto, Hugo, ¿eso en cuánto tiempo lo haría una persona normal y en cuánto tiempo lo hacías tú? No sé, yo lo hice en 4 horas. Ok, ¿y en cuánto lo hace, en cuánto lo ha hecho el cuate que está más cerca de tu récord? Se aventó 6 horas. O sea, todavía le ganas por 2 horas. Sí. Bueno, pues eso, para que la gente entienda que eso es un Y, montonal. y esos récords es meramente por saber hasta dónde puedo llegar. No había nadie más con quien competir. No, más que contigo, pues no entiendo. Ajá. Oye, y ya que, gracias que nos compartes, digo, porque sé que no te gusta a veces mucho tocar ese tema de esta manera, pues, ¿no? ¿Cómo? O sea, mi punto es, este contexto que tú nos das Ajá. nos sirve a todos y mucho más a nuestro auditorio para que entienda, otra vez que en esa parte en particular de Hugo, con esa cachito de rol de Hugo, en el que Hugo era, destacado ultra maratonista, bueno, tengan esa contexto de hasta dónde habías llegado, pues si me explico, y todo lo que habías logrado.
después de todos esos logros, Hugo, que tuviste en ese sentido, que entiendo que son muy importantes en muchos de los aspectos que hemos tocado, ¿cómo te definirías hoy? O sea, ¿cómo te definen al Hugo Díaz de hoy? ¿Me defino o ¿cómo, me defino? o cómo te defines tú? Perdón, ¿por qué no te definen eso? ¿Cómo te defines tú? ¿Qué sí se queda Hugo, o con qué sí se queda Hugo de todo eso que vivió? Entendiendo, Hugo, que en algún momento de tu vida me lo platicaste, y yo te voy a pedir que toques el tema, que eso había sido una parte importante de tu vida, pero que ya habías tú tomado la decisión de no hacer la parte más importante de tu vida, o una de las más importantes de tu vida. O sea, que ibas a complementarla y a completarla con otras cosas más que son igualmente importantes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en ti y en tu entorno cercano para que en algún momento tú decidas, como, pues, igual y no hacer un paso atrás, pero sí tomar un poco de distancia en ese sentido y decir, ahora lo voy a hacer, no por la expectativa que yo haya generado tiempo atrás de lo que yo podía lograr, sino por ahora hacerlo por mi propio gusto y convicción de disfrutar simplemente lo que tú dijiste al principio. Disfrutar esos lugares que yo escuchaba que mi papá y mi abuelo conocían, que no podías conocer si no lo hacías de la manera en la que ellos lo hacían, que era caminando, ¿no? Y tú lo hacías caminando y corriendo. Te fue muy bien, lograste muchas cosas, tienes muchos récords, ¿no? Eres reconocido en el mundo de la ultradistancia en este país, en Michoacán. ¿Y cómo haces esa transición, Hugo, para poder integrarte a ti con el Hugo que hoy eres? O sea, ¿cómo te defines hoy? Ay, creo que son dos preguntas en una. No son como muchas, No, pero, sí, pero me las contestando como Ah, quieras. Porque la intención es que el auditorio, la gente, tengamos ese regalo que tú ya tuviste, por el cual pasaste, y que podamos tener un punto de referencia de tu experiencia para usarla, para poder crearnos nuestra propia experiencia. A ver, primero, ¿cómo se forma la transición de ser como estar siempre a tope? Exacto. Que también te exigía mucho, ¿no? No, sí, tío, estaba demasiado flaco. Consumía como 6,000 calorías al día y demás cosas para aguantar el entrenamiento y demás. No manches. Paréntesis, yo creo que son como unas 3,200. No, hombre, menos, ¿no? Las de 2,200. Y ya te están dejando comer bastante. Bueno. Es entre 1,800 y 2,200, dependiendo, evidentemente, me imagino que tu tamaño, tu complexión y tu edad, ¿no? Y el gasto calórico. Y el gasto calórico que tengas, pero generalmente es entre 1,800 y 2,200. Sí, entonces digo, pues llegué a la parte nacional de pista y me meto a la parte de carreras de montaña. Empiezo a destacar bastante porque soy de las primeras personas que empieza a hacer ultradistancia a nivel estatal y de lleno a bajar tiempos, a irme a competencias internacionales, a hacer otro tipo de modalidades. Y siento que la transición donde fue como ya me aburrió estar siempre a tope, el hartazgo era lo estricto de estar siempre en el podio, comprender que el podio siempre es efímero, porque al siguiente año no sé si me va a romper la pata o va a llegar alguien mejor que yo, entonces perseguir el podio es efímero. Y siento que es cuando empiezo más bien a cambiar más bien sentir que a través de correr puedo hacer o ayudar a alguien más. Padrísimo. Que fue cuando empiezo a hacer mis propios eventos para beneficio de niños con capacidades diferentes mediante el CRIT Michoacán. Ok. Y nada más, danos contexto, ¿qué tipo de eventos hacías? ¿Eran carreras? Sí, donde yo era como el conejillo de Indias. Ok. Donde me ponía una distancia interesante. La primera fueron 220 kilómetros para colectar cierto capital. Empecé apadrinando primero a un niño para su silla de ruedas. Entonces, pues fue bonito. O sea, así como de ya no tiene sentido seguir en esta parte de hiperperformance, porque pues es efímero.
Claro, otra cosa. Sí, tú. Es de que Danos entre más info nos regales. hiperperformance nunca fue por presión externa Fue tuya. de alguien más o por algunos utilizan como el autoodio o la autoincomodidad consigo mismo para, como la leña para prender el fuego. ¿Puedes regalarnos un ejemplo? ¿Cómo? De lo que acabas de comentar. Sí, conozco varios atletas que dicen es que tengo la charla conmigo mismo y esa charla consigo mismo es como el de... ¿Trofea? Sí, ese como el de no seas un inútil, levántate, o sea, como la parte negativa. Ok. No digo que yo me diga todos los días, ay, qué bonito eres, ¿Qué ¿no? muchacho? No, o sea, siempre Chapeado. no ha habido necesidad de ser negativo. O sea, Tú partías desde otro lugar. O sea, me refiero, tú partías desde un lugar de un apapacho contigo, en lugar de que fuera una exigencia, en lugar de decirte, oye, es que no puedes porque estás gordo, decías tú, oye, claro que puedes. ¿Por qué? Porque puedes, ¿no? Porque, o sea, tienes la capacidad, tienes la disciplina, ¿no? El acondicionamiento físico, ya sabes cómo hacerlo, o sea... sí, o sea, te digo, nunca, no te voy a decir que no hubo momentos asquerosos y feos dentro de este hiperperformance, pero ha sido mínimo, o sea, al final de cuentas, si te has dado cuenta en todo lo que te he platicado, Sí. todo ha Positivo. partido por el qué más puedo hacer, el qué me gustaría probar. Ahora sé que se puede escuchar como pues que tienes todas las facilidades y todas las libertades para lograrlo. Sí, pero no. O sea, también es comprender que cuando empecé a correr, mis papás era de, nada más te puedo comprar un par de tenis ahorita. Pues ni modo, con eso trabajo. Primeras veces con el nutriólogo, es que tienes que comer tanto. Y fue como de, le dije a mis papás y fue como de, pregúntale si te puedes llenar con más arroz o cosas así. O sea, nunca me faltó nada, pero tampoco te voy a decir que lo tuve todo, ¿sabes? Oye, y eso es importante, porque mucha gente, como tú dices, puede pensar que nace uno en cuna de plata, ¿no? Ajá. O en charola de plata, como dicen, y pues la verdad es que son las condiciones muy diferentes, ¿no? Pues, ¿cómo? Hace ratito te lo iba a preguntar, ¿cómo le hacías tú para poder solventar esos gastos? Porque dijiste que empezaste aquí, compitiendo en local, Ajá. y luego ya te fuiste nacional o te fuiste internacional. O sea, ¿cómo le hacías? ¿Era recursos que tú gestionabas? ¿Era lana que tú conseguías haciendo trabajos o tenías algún patrocinador en algún Nunca he momento? tenido patrocinadores más que mi propia familia, o sea. Pero creo que había una razón por la cual no querías patrocinador, ¿no? En algún momento, ¿o no? Según yo tengo una Pues es vaga que idea. al final de cuentas también te ata a un discurso de una marca. Correcto. Y yo más bien yo he colaborado y he ayudado a otras marcas a crecer como profesional y como deportista. Entonces pues yo elijo cómo me muevo. Y actualmente estoy ayudando a otro querido amigo que él sí está en la parte de performance, pero tiene esta como conflicto del de yo no sé hablar, no sé qué decir, no sé, y me piden las marcas que haga esto, entonces estoy entrando en generar la comunicación de qué es lo que va a decir él, que se sienta cómodo con lo que va a decir para que conecte realmente con las personas. Ok. Entonces, pues sí, al final todo ha sido por el explorar, el ver qué más hay, el qué más puedo crear. Eso es bueno y eso es malo. ¿Por qué es bueno y por qué es malo? Platícame. Porque está más borrosa la línea. Pues sí. Pero el reto también es más interesante, ¿no? O sea, porque te estás abriendo a un sinfín de posibilidades, ¿no? Sí, y al final de cuentas es gestionar con lo que tengo, las herramientas que tengo en este momento, qué puedo hacer y hasta dónde puedo llegar. O sea, esto que me decías de, oye, ¿cómo lo hiciste para viajar? Pues entonces deja de ver cuánto cuesta el viaje, cuánto tengo que gestionar para poderlo llevar a cabo. Y es una parte también interesante de la otra distancia. El cómo gestiono la situación, cómo gestiono las emociones, cómo gestiono mi hambre, cómo gestiono todo para poderlo llevar a cabo. Porque pienso que esto que acabas de tocar es un punto muy importante, porque yo creo que es poca gente la que tiene esas posibilidades de tenerlo todo de alguna manera y no
por llamarle, o sea, no sufrirle, ¿no? En ese sentido. Ajá. Pero creo que la parte que también forma que no la recibes en la escuela, que no la recibes, ¿cómo se llama? En ninguna universidad ni en ningún lado más que en casa. Creo que esa posibilidad de aprender de eso que te tocó hacer, pues es 100% formativo, porque también valoras en el momento en el que valoras cuando no lo tienes y valoras cuando lo tienes, ¿no? Porque sabes lo que cuesta ganarte lo que hayas querido trabajar para ganártelo. No sé si me explico. Sí. Y también, sumado a esta idea, creo que también en algún momento dado, no sé si pasó por tu cabeza, digo, yo nunca he sido un atleta de élite, ni mucho menos, ¿no? Pero a veces pienso, y tú me puedes aclarar un poquito más las cosas, que todo el mundo hacemos deporte, o la gran mayoría de las personas hacemos deporte porque nos gusta, y haces el deporte que te gusta, y lo haces porque te gusta. Y siento que en el momento, como tú dices, cuando pudiste haber contactado con algún patrocinador que te decía, oye, yo te pongo lo que quieras, pero aquí está y tienes que adecuarte a estas circunstancias y tienes que decir este tipo de diálogos o lo que sea, te condicionaban mucho y entonces dejas de hacerlo por gusto y lo haces por obligación. Y ahí siento que a veces también uno como deportista, pues se pierde mucho la magia. No sé si igual y cometo un error, pero a veces pienso que es lo que pasa con los futbolistas cuando pasan de ser amateurs a ser profesionales, que pierden como ¿cómo llamarlo de alguna manera? Como esa garra interna, como ese gusto por hacerlo y ahora ya lo tengo que hacer, ¿no? Sí, pero no. Porque te voy a poner de ejemplo a Isaac del Toro, el ciclista. Ok. Algunos lo han criticado porque está en el mismo equipo que, ay, no sé pronunciarlo, Pogačar, el ciclista más interesante, más fuerte, más dominante actualmente a nivel mundial, y está en el mismo equipo que él. Y noticiarios dicen, es que, ¿por qué se quedan en ese equipo? Nunca va a pasar de la sombra de Pogačar y no sé qué. Y dice, a ver, espérate, ¿no te das cuenta que lo contrató a Isaac del Toro, lo contrató el equipo más capaz, con más financiamiento para que Y con más desarrolle? desarrollo. Y aparte tiene de maestro al mejor Al mejor, ciclista. sí. Es como de, a ver, espérate, no es que esté mal. En este caso, Isaac supo jugar bien sus cartas para estar donde está ahorita. Y ya ha ganado etapas de otros giros y vueltas y demás en Europa. Sí, lo he visto. Entonces, sí puede ser que en algunas partes o en algunos deportistas se pierda como ese brillo, Ándale, esa chispa. pero hay otros donde les parecía que les echas así todavía más gasolina de órale, a ver, como en este caso de Isaac del Toro. Entonces, digo, son dos caminos distintos, depende qué es lo que desees y visualices. Digo, en mi caso, hablando específicamente de mí, yo lo que quise fue alejarme de todo eso. Sigo siendo presente no nada más en el tema deportivo, digo, pues estoy al final de cuentas con más amigos. En otros también, por esto del tema animalista y demás. Pero he preferido yo más bien manejar mi propio discurso. Entonces digo, hay otros ejemplos, repito, como Isaac, donde pues, ha sido el camino dorado para que explote sus potenciales. Sí. Y puede haber otros atletas, no nada más ciclistas, no nada más corredores, que realmente sí vean provecho en esa parte del patrocinio. Sí, no, yo creo que las opciones son muchas en ese sentido. Sí. Mi intención contigo era saber cuál era, o sea, el por qué tú no lo habías escogido, y yo lo tenía claro, pero mi intención era que pudieras compartirlo con todos los demás aquí en Incompleto, porque creo que es una forma muy padre de poder ver las cosas sin necesidad, o sea, saber que tú lo puedes lograr, ¿no? Sin necesidad de que tengas a alguien más que te venga a decir cómo hacerlo, porque tú supiste cómo hacerlo, ¿no? Tú saliste a tocar las puertas que tuviste que tocar en su momento para que pudieras lograrlo y pudieras
competir y pudieras estar y pudieras traer el tenis que necesitabas, la ropa que necesitabas, tener el viaje que necesitabas, la nutrición que necesitabas. O sea, de alguna forma te diste cuenta que eres capaz de lograr eso y más cosas, que es parte de lo que nos has venido comentando a través de estos minutos aquí que has compartido con nosotros, ¿no? Sí, al final se resume, pues sí, te lo podría decir que es el por qué decidí alejarme de eso y yo tomar mi propio camino, es por la necesidad de querer explorar más capacidades, nuevos caminos y qué más se puede hacer. Que ese rasgo también es un rasgo interesante, porque solamente yo me he puesto, a ver, mis propios límites Claro. y sé qué tanto puedo empujarme. Y eso me ha pegado también en la parte empresarial. Ahora vamos a hablar, o te quisiera comentar, la parte inseparable de lo que se ha construido corriendo en estos años con lo que es la vida diaria. Sí, me encantaría que nos pudieras compartir esa parte. Esa es la pregunta que iba a llegar. O sea, Ajá. quiero imaginar que en algún momento de tu vida en estos años tuviste una crisis, catarsis importante para decidir, oigan, a ver, esto está padre, pero es un cachito, ¿no? Y Hugo Díaz es un abanico de opciones y de posibilidades inmensas que quieres explorar, porque no nada más corrías. Sí, una de las decisiones también por alejarme era de que todavía pasa con otros temas, no nada más en lo deportivo, pero las personas sentían o sienten que tienen la facilidad, vamos así decirlo, de exigirme, pedirme cosas en cualquier ámbito, en cualquier rubro. O sea, A ver, si en más una concreto. carrera no ganaba podio, era de ¿por qué no te preparaste bien? Es como, güey, pues no te vale, ¿no? No quise, ¿no? quise, Sí, o sea, exacto. pues, o sea, te vale, ¿no? Y en era así como ya muchas intromisiones en la parte personal. En estas... ¿Y era gente cercana que tú querías? Algunos sí. ¿Sí? Sí, por ejemplo, esta primera vez que hice lo que comentaba con el CRIT Michoacán, una persona que consideraba cercana empezó a hablar mal de mí. ¿Cómo? Digo, no me digas cómo, nomás. No. ¿Cómo? Es como una expresión de ¿cómo? Sí. ¿Cómo pudo haberlo hecho? Pues esa era la expresión. Entonces, y personas que ni siquiera conocía, que después yo estaba entrenando, acababa de entrenar, se acercaban y me decían de, oye, ¿qué vas a hacer ahora? Yo, ¿qué reto sigue? No sé. ¿Comer? Voy a desayunar ahorita, ¿no? Y después vemos que sigue. Ajá, entonces nunca fue presión, pero siempre fue hasta cierto punto incomodidad, así como, oye, a ver, hazte para allá, ¿sabes? Sí, como una expectativa que se generaba alrededor de ti, de todos, sobre ti, que pues tú no tenías, o sea, entiendo que no las cumplías por ellos, las cumplías por ti, como Ajá. debe ser. Y creo que sí, o sea, es uno de los principales motivos el haberme también así como, a ver, no quiero esto. Yo voy a hacer lo que yo quiera bajo mis propios términos. Y voy a incluir a quien yo quiera. Oye, Hugo, y eso, nada más para contextualizarlo en el tiempo, ¿hace cuánto fue que viviste esa parte? Hace... Que decidiste jugarlo así. tiene poco, como 3, 4 años que empezó así a cambiar eso. Ya así drásticamente. Oye, y entiendo que una parte fueron las expectativas que tenía la gente sobre ti. Y adicional a esto, ¿qué más fue lo que, como dices tú? Porque es una mezcla, es un cóctel de diferentes cosas para que te lleven a tomar la decisión. ¿Qué más fue? O sea, también fue el tema de que querías explorar otras cosas, el tema de capitán, el tema ¿qué onda? ¿Qué más había ahí? Si nos puedes compartir un poquito más. Pues es que principalmente ha sido eso, te digo, en el caso de vida más personal, siempre he tenido el apoyo completamente de mi familia, de mi esposa, entonces nunca ha sido así como ya no lo hagas. Nada más bien Al revés, mejor ya vete de aquí, ¿no? Ya me estás estorbando ahorita a correr un ratito. Ya llevas ibuprofeno por si te caes. Una vez, bueno, también, o sea, hubo un punto donde mis papás y mi hermana me regalaron un rastreador GPS. Así como ya sabemos que te vas a ir a perder varias horas, entonces ya nada más manténnos informados, por favor. Entonces, y todavía, en el caso de Capitán, que fue mi perro, Capitán, contexto,
Fue un perro que lo más que llegó a correr fueron 60 kilómetros. Que es, Y nos metíamos a las competencias y demás, retos de bici y demás. Sí ganamos algunas carreras. Antes las carreras aquí en Morelia, bueno, todavía, dicen que son pet friendly. Nos metíamos con Capitán. Era una porquería de evento. Capitán acababa estresado. Yo también. Y cuando Capitán fallece, pues dije, bueno, pues ahora me toca ver quién soy yo sin un perro. Porque pues a Capitán, si todavía viviera Capitán, ahorita estaría aquí sentado con nosotros porque lo cargaba a todos lados. sí, sí, Entonces fue así como, bueno, ya, ahora toca ver quién soy sin un perro, siempre. Y eso fue, em, desvié mi atención también en otro tipo de cuestiones, como eso, el tema animalista. Y esa parte que nos compartes y que te agradezco que lo hagas, ¿cómo, cómo pudiste quitarte esas etiquetas que de alguna manera uno se pone o nos ponen para poder seguir caminando y transformarte en el Lugo que hoy eres? O sea, entiendo que una parte fue también como dejar de lado ya no voy a correr para darle valor a lo que la gente me diga que yo soy, ¿no? Porque no es todo lo que yo soy, pero sí es una parte de mí, ¿no? O sea, el tema de, oye, ¿por qué no quedaste en primer lugar? Oye, ¿por qué no quedaste en... Oye, ¿qué sigue? Oye, o sea, como sin detenerte a pensar tú en lo que tú querías, sino darle esa prioridad a las demás personas. Y la otra parte también es, como dices tú, el tema de Capitán, ¿no? El tema de Capitán que fue una compañía muy importante para ti, o sea, que estuvo contigo. Los perros tienen una capacidad impresionante de tener un apoyo emocional para todo el mundo. Independientemente de cómo llegue uno, el perro siempre está ahí literal moviendo la cola y es una belleza, ¿no? Digo, yo lo simplifico demasiado para no entrar en tanto detalle, pero entiendo y lo he vivido que es muchísimo más. Un perro es muchísimo más de lo que simplemente lo puede ver uno como mera compañía, ¿no? Pero también estaba el Hugo, que era novio en su momento, ahora esposo. También estaba Hugo, el emprendedor, que ahora ya es empresario. O sea, en el momento en el que te pasó toda esa catarsis es cuando empiezas tú ya que pasa tu noche oscura del alma, por así decirlo. De ahí renaces y entonces empiezas a hacer, platícame un poquito más, empiezas a hacer el tema como dices tú. Tomo el camino de, Capitán ya no está, pero tomo una línea importante de apoyo de soporte emocional para perritos y para dueños de perritos, ¿no? Para que las personas a través de la asociación que tú tienes o que tú representas o que tú diriges puedan rescatar a algún perrito, ¿no? Por otro lado, tienes una compañera que ha estado contigo desde hace muchísimos años, que te apoya y te impulsa y te empuja a que seas cada vez mejor, que pues compartirás lo que quieras compartirnos de tu señora, ¿no? Digo, para que la gente también tenga ese contexto de esa parte humana tuya, ¿no? Que es una parte muy importante. Y la otra parte que tú que tienes, ¿no? Que también es la parte de tu negocio, donde decides emprender, arrancar y empezar a, como dices tú, o sea, a empujarte probablemente en otros ámbitos en los que no habías explorado tan profundamente como lo estás haciendo ahora. O sea, ¿cómo lograste armar ese rompecabezas? Pues? Todavía no lo acabo de armar. No, me queda claro, ni lo vamos a acabar de armar, ¿no? Seguramente, pero ¿cómo fuiste encontrando las piezas para irle poniendo, o sea, ir dejando unas piezas atrás que ya no te funcionaban e ir tomando otras piezas que sí que sí iban con lo que tú querías, que sí resonaban con lo que tú estabas buscando y que sí era lo que tú querías, ¿no? ¿Cómo fuiste encontrándolas? O sea, a través pues, del ejercicio, a través de platicar con tu señora, a través de tú mismo definir hacia dónde ibas, porque yo creo que hay algo adentro de uno que nos dice, hasta aquí con esta actividad necesitas hacer otra cosa. No sé si me explico. O sea, hay algo también dentro de ti que te movía y te impulsaba a hacer otras cosas. O sea, ¿cómo fuiste encontrando esas piezas y en dónde las encontraste? O sea, en el Lugo roto de niño, en el Lugo roto de adolescente, en el Lugo roto por llamarlo de alguna manera, ¿no?
en el Hugo Roto de adulto, ¿cómo le fuiste haciendo? ¿Cómo lo encontraste para que nos puedas dar una idea a todos nosotros, a todo el auditorio? Regresamos a un tema central de la parte deportiva, que es el explorar, el viajar y el ver qué tanto puedo resolver con lo que tengo. Y esa misma ha sido la bendición y la maldición. Porque justamente el viernes pasado, Qué curioso. ajá, es tanto lo que yo sé que puedo hacer, tanto lo que yo Puedo lograr. puedo lograr y lo que he visto que puedo lograr, que a la vez es difícil encontrar el apagar esa voz, el estate quieto y ahorita así quédate, no le muevas, y eso lleva a una espiral literal de porquería. Ok. Ajá, entonces he estado en momentos mentales muy difíciles en carreras porque ya estoy cansado, tengo hambre, ya quiero llegar, está lloviendo, hay lodo, se me acabó la batería de la lámpara, pero lo resuelves, se solventa. Pero ahora, ¿qué pasa con lo intangible? Entonces digo, es Exacto. esto mismo que me ha impulsado en muchas cosas, de la parte empresarial, la parte deportiva, la parte como persona, hijo, lo que quieras, pues también, pues, no te voy a decir que maldición, pero sí ha sido una parte interesante. ¿Y qué sientes? ¿Qué sientes que cambió dentro de ti a raíz de esos cambios que empezaste a hacer? O sea, en el momento en el que te das cuenta y haces un alto, metafóricamente hablando, bueno, y también físicamente hablando, porque dejaste de correr. Nunca he tiempo. dejado de correr. Bueno, no un tiempo, digo, no, de competitivamente hablando, pues, ¿no? Ajá. Como que te paraste y hiciste un alto metafórico y un alto en competencias así como, o sea, si competías, pero otra vez era para ti. Pero me imagino que eran competencias como para replantearte muchas de las cosas que hoy ya estás haciendo que antes no hacías. O sea, ¿qué cambió dentro de ti cuando estabas en ese proceso, o bueno, en este proceso en el que estás? ¿Qué ha estado cambiando dentro de ti? Oh. Ah, el desacelerarme, nada más. Porque, pues sí, a ver. mm, Te comentaba que me alejé mucho de esto por el tema de la intromisión de personas externas sobre o, o querer tener una opinión sobre lo que yo debía hacer, decir, actuar y todo lo demás, que son las famosas etiquetas. Y curiosamente sigue pasando, de lo que quieras, Sí, 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 del sí. tema que sea. Siempre hay expectativas que cumplir, ¿no? Todavía hace un mes hubo una carrera, hace 3 semanas, perdón, en la que competí y había una persona que tenía tiempo sin verme y como mi cuerpo cambió, fue de, oye, no, ya no corrías, ¿verdad? Y yo, güey, si me conocieras tantito, entenderías que para mí correr es lo mismo que cepillarme los dientes. O sea, es algo natural que voy a hacer día con día. Entonces fue así como otra vez expectativas y el enfrentarme a eso, no nada más digo corriendo, sino en varios ámbitos más, ha sido al desacelerarme, quedarme tranquilo y no caer en provocaciones. Porque, te pongo un ejemplo, Sí, por el favor. mismo viernes anterior tuve una reunión con directivos de cierto gobierno de aquí del estado Ok. para temas turísticos. Y volviendo a lo mismo, el que yo sé lo que puedo lograr, lo que puedo hacer, lo que ya he hecho, el tipo de empresas con las que he trabajado y demás, escuchar a las personas que estaban como directivos, y no necesariamente porque sean de gobierno, porque pasa también en el ambiente corporativo, o sea, es un mal que pasa en ambas partes, quedé hasta la madre de escucharlos, que era así como de, güey, ¿cómo es posible? O sea, yo solito puedo hacer el trabajo de 3 cabrones que están aquí sentados. Y eso, una vez más, esa voz interna, el de qué tanto puedo hacer porque soy chingón. Pero unas horas después estaba así como, no mames, no puedo callar esa voz.
Ya. Ajá. O sea, pudiera ser que lo que esté hablando en esa voz que escucha Hugo es como el angelito bueno, ¿no? Que dice que puede hacer muchas cosas y el diablito malo dice, no, ya no lo hagas. O más bien como partiendo O sea, agarra hablando desde el ego, pues, ¿no? Ajá. Ya ¿no? Ajá, que entonces, pues digo, o sea, es un rasgo que salió de la parte deportiva, Ujú. des- Competitiva, pues, ¿no? desde la parte de vamos a ver a dónde llego, qué tanto puedo hacer por mi propia cuenta, qué tanto puedo resolver. Y eso se traduce pues en más rasgos aplicados en la vida diaria. Digo, como esto, así como el hiperempuje que puedo tener, de lo que puedo hacer o no hacer. Pero ahora lo padre que yo creo que te estás dando cuenta es que sabes que puedes lograr las cosas que te propongas, que eso es importante, Sí. ¿no? Que todos podemos lograr lo que nos proponemos. Punto número uno. Punto número dos, creo también que nos has dado pauta para decir y pensar que lo podemos hacer como nosotros querramos hacerlo, ¿no? O sea, tú mismo comentabas, hay personas que lo hacen con el camino A solos, ¿no? El camino B es con algún patrocinador, el camino C es una mezcla de las dos y camino D, bueno, pues todas las anteriores, ¿no? Ujú. Tres, la parte formativa que acaba, no acaba por definirte, pero sí acaba ayudándote a, a ser parte de quién eres hoy en día, pues son esas opciones por las cuales tú decides irte, ¿no? Que tú decides explorar tú solo, que yo decido valerme por mí mismo, ¿no? Que tengo un hiperempuje, que yo sé que si me propongo tal cosa lo puedo lograr y puedo alcanzar la meta que yo quiera, tanto en la parte deportiva como en la parte empresarial, ¿no? Ajá. Y que de alguna manera hoy te tiene en el lugar en el que estás, ¿no? Y entiendo que a veces uno se frustra porque si escuchas cosas que de verdad, pues no es música para tus oídos, sino es completamente lo contrario, ¿no? En el sentido laboral. Sí me... Sí. Y, y a todo esto, Hugo, entonces tú sales ya más fortalecido, sales ya dándote cuenta de todo eso. Y, y cómo encauzas a esa voz que te sigue diciendo que lo puedes hacer. O sea, cómo la... No, porque no se trata de callarla, porque con la voz No. vamos a... O sea, la voz la tenemos todos. Digo, los que no se han dado cuenta, espero que con este episodio se den cuenta que todos tenemos esa voz, ¿no? Que te sube o que te baja, ¿no? Lo que tú dices al principio. O sea, o te construye o de alguna manera, pues, te lastima y te destruye, ¿no? ¿Cómo le has hecho para que todas esas voces, hablando en general, que son externas y tu voz interna, cómo le has hecho para que de alguna manera vayan contigo sin que te definan y sin que tengas que estar haciendo otra vez, como tú decías, haciendo la de Superman o de Batman, en donde no es necesario que lo hagas así, en donde es necesario que más bien estés más tranquilo, que ya no corras físicamente, sino que ya no corras emocionalmente, ni mentalmente, ni nada, sino que estés tranquilo, que sepas que tienes que desacelerarte para más bien lograr eso que si quieres. ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para que eso no sea hoy lo que te defina? No sé si me voy a explicar. Está muy rebuscada la pregunta. No. em, la Porque comprendiendo, obviamente no es fácil, no es a la primera, no es así como, sí, sí, ya, pero es comprendiendo el propio discurso y las carencias que tiene la otra persona que te está diciendo eso. sí, seguro, es parte de ellos, no parte de ti. Parte de la experiencia propia de cada quien, ¿no? Es lo que estoy tratando de entender. Cuando alguien te dice, oye, Hugo, ¿por qué no estás en el podium? Oye, Hugo, no te veo físicamente bien. Pues es porque parte de la perspectiva de la persona que te lo está diciendo. No es necesariamente que tú estés así. ¿Eso es lo Ajá. que quieres decir? Por ejemplo, lo que te decía hace rato de que cuando hice el primer reto con Kiss Michoacán, Sí, esta persona que fue la primera persona a empezar a hablar mal de mí, sí. eh,
Él es un deportista frustrado y nunca ha intentado meterse a ultradistancia, pero siempre ha fallado por diversos factores. No ha acabado las rutas, se lastima Wow. muy fácil. Entonces dije, bueno, comprender que esto que me estás diciendo es desde tu propia carencia o envidia, por lo cual no tiene por qué ser yo eso. Las palabras que estás diciendo no, pues salen por algo que tú traes. Oye, qué Y padre. ¿Y eso cómo lo...? O sea, tratándolo de poner evidentemente más en nuestro día a día, porque pues, o sea, a muchos sí nos pega en nuestras heridas, ¿no? Que te digan eso, ¿no? Que te digan otra cosa. O sea, y está muy de moda que digas, no, pues ya suéltalo, ¿no? Ya déjalo, no, suéltalo, déjalo ir. Dices tú, me dijo panzón, ¿no? O me dijo lonjudo, o me dijo lento, o lo que sea. Entonces, eso hablando deportivamente, ¿no? Ahora imagínate físicamente que te digan X o que te digan empresarialmente que te digan, oye, pues es que no, pues es que tu agencia no, no. O tu negocio, no, no, yo tengo mil más. O sea, pues es que dime de qué presumes, te diré que careces. si no, yo lo entiendo, o sea, y lo que quiero es que nos compartas, cómo, o sea, cómo lo has vivido tú para que la gente vea que se puede. O sea, y no es como que te pongas No, jabón en la mañana y salgas y todo se te resbale, ¿no? Porque pues no es así. Como dices, pues el año lleva tiempo. pasado, justo en febrero del año pasado, también en una carrera, había bajado el volumen de entrenamiento, entonces tenía mayor peso y no estaba siguiendo un nutriólogo en ese entonces. Y me encuentro a otra persona y me dice que había subido de peso y me agarra la panza. Y le dije, híjole, güey, mi peor forma es tu mejor forma. Y si era cierto. Entonces, No una vez más manches, es qué comprender, madrazo. cacharlo en el mismo momento. Es como de, güey, estás hablando desde la envidia de que yo he logrado un chingo más de cosas que tú no puedes. Y aplican más cosas, o sea, si dices empresarialmente, ya te conté que este año recientemente tuvimos un conflicto con un alto directivo de una empresa transnacional. Y fue porque él vio amenazado su puesto por las capacidades que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué fue No lo que... manches. Ajá. Porque empieza a pedir números, empieza a pedir cosas, nosotros entregamos hasta de más, porque empezamos a sentir la presión de... Esa presión estúpida que ni siquiera es por contabilizable o medible, sino esta presión así como le da... Están pudiendo mucho y a lo mejor me van a saltar y es como, deja, ¿cómo los taponeo? Y empieza a pedir así cosas bien estúpidas sin sentido. Entonces, como de, güey, estás hablando de tu inseguridad, tu directivo, que no sabes ni cómo llegaste ahí, ni sabes cómo dirigir, quieres opacarnos. Entonces, muchas veces, muchos de esos comentarios, esas etiquetas vienen desde zonas de inseguridad e incomodidad propias, que también alguna vez los hemos dicho nosotros a otra persona. Sí, seguro, seguro. Entonces, es más común recibir ese tipo de comentarios y situaciones que por que haces bien tu trabajo o por demás cosas. El chiste es, pues, cacharlas y comprender que no necesariamente son, a veces sí por joder, otras veces es porque habló el, el, alguna herida de esta persona, alguna inseguridad de esa persona o algo más. Entonces es como el pequeño escudo mental que hemos o que he tratado de tener. Como el, ¿por qué me lo dices? ¿Desde dónde sale eso que me estás diciendo? Y pues es literal práctica de estarlo haciendo diario para tratar de cacharlo. No que te la pases analizando a todas las personas, pero si de repente hay comentarios que te quedas de, ¿por qué me dices eso? ¿Sabes? Híjole, qué regalazo nos acabas de dar a todos, Hugo. La verdad que, fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar leyendo un par de libros en ese sentido y muchos hablan de lo que tú hablas, ¿no? Así como si fuera, o sea, como tú lo expresas, siento que suena muy fácil, ¿no? Pero vemos muchos que nos cuesta trabajo esa parte de poder poner en su justo lugar los comentarios y a las personas, ¿no? Eh, Creo que una parte importante pues de crecer, de alguna manera, es
acomodar a cada una de las personas y a cada una de las circunstancias en su cajón como debe de ser, ¿no? Habrá personas que tengan que estar, digo, si lo ponemos en cajones del 1 al 10, habrá personas que tengan que estar en el cajón 10 y que hoy están en el 6 y que tienes que mover del 6 al 10, y hay personas que pusiste en el cajón número 10 y tienen que estar en el cajón número 1, ¿no? Y que bueno, que solamente haciendo un trabajo de conciencia importante, puedes empezarlas a acomodar en el lugar en el que deben de estar para que efectivamente esos mensajes y esas pues expectativas, ¿no? O que te dicen, o de alguna forma puede ser un hater, puede ser un cuate que quieres mucho que te diga algún comentario que esté completamente fuera de lugar y digas, oye, pero ¿cómo dices tú? ¿Desde dónde estás partiendo, no? Un familiar, tu señora, tu novia, quien sea. Y es importante acomodarlo en el lugar que lo tienes que acomodar. Y bueno, Hugo. O a veces nada más es ignorarlos y ya. Bueno, también Entonces, eso también funciona y funciona de maravilla. Y empiezas a hablar, ya es como de, güey, no te voy a poner caso ya, o sea. Te pones en piloto automático y te digas así nada más, ¿no? Y que dice, sí, pues sí. Sí, o sí, nada más. sí. ¿Sabes qué? Voy a hacer una llamada. Sí, ahí vengo, tengo que ir al baño. Y ya, a veces es tan sencillo como eso, es como de ya, güey, o sea, ya. Ya estuvo. Ya sé que es el mismo discurso que traes siempre, ya, te ignoro. Oye, y si pudieras definir 3 como eventos importantes en tu vida, ¿cuáles serían? ¿Cuáles quisieras compartir con nosotros que fueran esos 3 eventos importantes en tu vida? Ay, güey. ¿3? Sí. Y bueno, si tienes más, nos encantados de que compartas más información con nosotros, ¿no? Porque de eso se trata. ¿Así como en general? Como tú lo quieras, en general, en lo particular, en la parte deportiva, en la parte empresarial, en la parte personal, en la parte, lo que quieras, como lo quieras decir. Uy. Acuérdate que la idea de Incompleto es que la gente tengamos una guía para que podamos, el día de mañana, si estamos atravesando por alguna situación en lo particular, tengamos una guía que nos ayude a encontrarnos de regreso a nosotros mismos y pueda salir adelante. Híjole. ¿Cuáles serían esos 3, 4, 5, 10 momentos que tú crees que te han marcado tu vida, ¿no? Uy, la primera yo creo que voy como en orden cronológico. Fue, y me acuerdo bien claro de eso, que mandaron llamar a mis papás en la primaria. Porque me la pasaba dibujando y pintando. Ok. Y los mandaron a llamar. Bueno, eso pasó más veces, pero... Bueno, esa fue la primera. La primera vez fue en la primaria. Y los mandaron a llamar, que qué pedo con eso, no sé qué. ¿Y qué hicieron mis papás? Me metieron a la Casa de la Cultura. Entonces, en lugar de regañarme y poner un cagadón, fue de, a ver, nada más haz las tareas, hazlas, por favor. Y ya, lo demás de pedo. Y siguió repitiéndose eso en más escuelas, que espero que ya no pase eso. O sea, como limitándote tus capacidades diferentes de un niño común y corriente. Pues ¿no? diferentes. Sí, pues sí, ni mal, ni mejor ni peor, diferente, ¿no? Ajá, así como ¿no sabes jugar fútbol? Pues no sé jugar fútbol. Y pasó más. ¿Tú corres 100 kilómetros? Bueno. Entonces, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, chavo? Y pues sí pasó de la secundaria, en la prepa, que lo mandaron a llamar. Pues ahorita estaba en una prepa católica y pues ya tenía formación de la Casa de la Cultura, que era muy expresiva, ya tenía, o sea, a los 15 años, 16 años ya estaba tomando figura humana, representación de figura humana. Wow. Ajá, que era pues, desnudos. Entonces pues ya manejando diversas técnicas y demás, llego a la prepa católica, empiezo... Ya había pasado esta parte de representación real, que era el realismo, y ya estaba haciendo como cosas más abstractas. Y hasta el padre fue, ¿qué es esto? Y mis papás fue así de, güey, ya, ¿sabes? ¿En serio? Sí. No manches, o sea, y digo, no te llevo tantos años, bueno, sí te llevo bastantes años, pero yo quisiera pensar que no son tantos, pero sí yo pensaría que ya en esa época ya está un poquito más abierto todo como para dar libre expresión a todo, porque la escuela tradicional, pues creo que ya se quedó lejos y se quedó corta por todas las capacidades que tenemos y los diferentes tipos de intelecto que tenemos todo el mundo, ¿no? Sí, y en ese ámbito de ir a la Casa de la Cultura,
Lo que hemos venido platicando de que no crecí con todas las facilidades, pero estaba un poco mal Sí, limitado. Y tampoco. me regreso a la parte de que siempre la familia ha sido muy importante, de que, pues, por ejemplo, mi abuelito, que siempre había sido don señor Cuadrado, don José, empezó a regalar, me compraba carboncillos, me compraba, pues, ¡Órale! entonces, por ejemplo, mi papá y mis tíos estaban así como de, "¡Ah! ¿Ya cambió don José?". Y pues sí, sí cambió. Se hizo tierno. Y con los años uno va Ujú. haciéndose más... Y, o Se por va ejemplo, suavizando. sí, o sea, varias cosillas así. O, por ejemplo, tuve un maestro que me enseñó a hacer carboncillo en casa. No era el ¡Órale! mismo material, pero era así como de esta línea de artistas que también empezaron desde abajo y fue como, a ver, muchachos, les voy a enseñar a hacer todo esto, a que marquen ustedes, a que hagan su propio pegamento, lo demás. Entonces fue así como muy... Sí, muy formativo. Ajá. Entonces ese es, yo Porque digo es que uno. el uno, así como el de, a ver, aquí no hay restricciones, o sea, sí hay restricciones pues, pero Sí, había reglas que cumplir a de reglas y convivencia, cumplir, pero te daban ajá, libertad de expresarte como tú lo hacías, pues que era dibujando y pintando y, ¿no? Que es una parte, una forma de expresar sí. lo que traes adentro. Y, Regálanos nosotros dos, Hugo. ay, joder. Piénsale tantito. O sea, es que está padre porque creo que es una parte en la que no hacemos el recuento nunca de lo que nos ha pasado y marcado positivo o negativamente, pues, ¿no? Pero en este caso yo creo que nada te impacta negativamente, más bien todo te impacta positivamente y te ayuda a crecer. Entonces, pues, comparte nosotros dos más, ándale. Yo creo que fue cuando estaba saliendo de la prepa, empezando la uni, que empecé a preocuparme activamente por los animalitos en situación de calle, Ok. ¿Animalitos en general o perritos? perritos y gatitos. Ok. Que hay un chorro de animales. Porque, digo, pues crecí con reptiles, aves y demás cosas. Y en algún momento en esa fase ya de juventud fue así como, ¿por qué hay unos en mi casa que están bien cuidados y por qué hay otros que están en condiciones no bonitas? Sí, 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 sí. ¿Por qué yo acaricio a mis perritos y por qué la gente los patea? Entonces ahí fue donde, pues sí, otro momento como de realización, de concientización propio. Y empecé a actuar como voluntario en refugios cuando apenas estaba cuajando esto de los refugios. Sí, que no tiene mucho, ¿eh? No. Entonces creo que ese fue ha sido como otro muy... Oh, ¿qué onda? Porque creo que también, sí, espero no cometer una indiscreción, pero creo que también de alguna manera a veces lo agarra la gente de moda, ¿no? Y o por salir en la foto, o por decir, es que ella o él sí que aman a los gatitos y a los perritos y a todo el No, mundo. le estás tirando a cierta persona de la política. No, para no tiene nada que ver, no. Porque No, hay alguien así sí. puntual como lo describes. No, yo me refiero a que a veces las personas lo hacen No, sí, desde sí, otra vez, lo hacen desde otro lugar que no es un lugar genuino de apoyo con los perritos, ¿no? O sea, no sé si, sí, o si sea, soy claro. pues nada más ese no seas un patán con los animales en situación de calle y ya. O no necesariamente es un patán, pero entiendo que bueno, mi punto Sí. era, como te digo, que no lo hiciera. O sea, siento que se puso mucho de moda porque en muchos lados ponen, no compres, adopta, ¿no? Y sale la persona ahí, promoviendo eso y promoviendo aquello y como tú dices, igual y atrás, tras bambalinas o detrás de la puerta ya no es igual y atrás de la puerta agarra sombrerazos a los perros y a los gatos les pega y los avienta y eso pues creo que no es correcto, pues no sé si me explico porque es como contradictorio, hacia afuera doy una imagen y hacia adentro soy otro, soy lo que soy verdaderamente, ¿no? Sí, eso pega en dos cosas y creo que con eso te podría finalizar a responder la tercera, que hablando específicamente del tema animal, me regreso a Capitán, están las carreras que todas y todavía como sabemos dicen que son pet friendly. Entonces Capitán se hace viejito, decido yo hacer mi propia carrera para perritos, Oye, yo no sabía que las carreras eran pet friendly, discúlpame. según. Pues yo no sabía ni siquiera que eran... Existe dos artículos en la Ley Estatal de Protección Animal de Michoacán
Y también existe reglamentación municipal, nada más de Morelia. Se está avanzando para que en otros municipios. Pero me regreso cuando yo quiero hacer mi primer evento, mi primera carrera para perritos, de acuerdo a las vivencias que tuve con Capitán, me topo con que la instancia municipal y estatal encargada de dar visto bueno a los eventos deportivos ni siquiera tiene reglamentación para hacer eventos de carreras a pie. Porque yo dije, bueno, pues entonces si existen esas leyes debe haber reglamentación que protejan también este tipo de eventos, que no sean nada más de, ay, sí, trae tu perro para cobrarte más, sino que haya una verdadera retribución del bienestar animal. Y es a raíz de esto cuando llega otro momento canónico, que es el ser consciente de esta voz que te digo, puedes hacer lo que quieras y puedes explorar y todo lo que quieras. Pero a la vez es tienes que estar creando, tienes que estar explorando. Y es pues sí, para los dos lados. ¿Por qué me refiero a que salió esta voz? ¿O por qué fui ya completamente consciente de esta voz? Porque empiezo a decir, bueno, si no hay reglamentación, entonces la voy a crear yo. Si no hay eventos de este tipo, los voy a hacer yo. Si no existe este tipo de cosas, los voy a generar yo. Y yo voy a crear todo lo que yo crea que soy capaz de crear. Sí. Y se fue dando. Y siguió sucediendo, y sigue pasando. Pero a la vez, el momento canónico fue cuando me da una crisis nerviosa bastante interesante. ¿Cómo crees? ¿Hace cuánto fue? Porque hace 3 años y medio. Y esta crisis salió a raíz de esta voz, el de que tanto quieres, puedes, vas a crear. Sí. El hiperconquistador. Y hasta dónde vas a... O sea, espérate tantito. Sí, estuvo bien interesante. ¿Cómo la fuiste? Pues no tranquilizando, porque no se trata de tranquilizar, sino que le fuiste quitando poder, le fuiste dando menos voz. Dejé que estuviera. No y hay... no hacerle caso. Tanto caso. Pues sentir toda la porquería, todo lo feo, todo el calambre mental, el quedarme tieso sin poder respirar. Híjole, qué fuerte. Y así sentir que me desmayaba, así de... Te mueres. Ajá. Y a partir de entonces, de repente me da ese piquito de la ansiedad. Y es así como a ver, ya estás aquí, haz lo que tengas que hacer. Y ya después vemos. No tiene caso luchar o silenciar. Es como cuando me ha tocado mal clima en un ultra. Pues, güey, pues ya estás aquí, pues ya... Disfruta. Pues ya lo date. O sea, ya. Pues es que no puedes hacer nada. Si me quedo tieso, pues ya ni modo. Pero pues es como ya llegaste, vamos a tomarnos el té. ¿Qué me vas a decir en esta ocasión? No manches, qué fuerte, Hugo. Sí. No, algún momento sí intenté callarlo o restarle atención. Pero fue como así como dijiste, el hiperconquistador. Ajá. Me ha traído aquí también. Pues cuando se ponga de malas, pues ni pedo. O sea, he alcanzado muchas cosas. No es que esté bien, no es que esté tampoco mal, pero pues la luz produce sombra. Entonces, totalmente. Entonces, pues, si llegas de, güey, ya, dame las cachetadas y ya, güey. Oye, hijo, qué fuerte que te haya pasado eso, y gracias que nos lo compartes, porque parte de eso que te pasó es lo que estamos buscando aquí con Incompleto, ¿no? Que nos den ataques de ansiedad. Nos den ataques de ansiedad y cosas por el estilo, ataques de pánico. No, más bien que son esos son como unas llamadas importantes de tu cuerpo y de tu cabeza, sí, para que te quites esas etiquetas que has tenido durante tanto tiempo que ya tienes que soltarlas, ¿no? O yo he escuchado varias definiciones de eso, y una que me gusta mucho es que ya el personaje que tú creaste en relación a eso que te dijeron que tenías y que deberías de ser, ya no está funcionando, y tienes que soltarlo y dejarlo ir. Pero a veces nos enamoramos tanto de quien no somos
nos cuesta mucho trabajo soltarlo, ¿no? Y soltar todo eso que construimos a través del tiempo. Por eso es muy valioso que nos hayas platicado cómo de alguna manera fuiste soltando todo eso que te fue pasando, digo, de manera muy rápida y muy breve, en todo lo que te fue pasando en tu vida, ¿no? Desde la parte familiar, desde la parte deportiva, desde la parte personal y en la parte de trabajo y todo ese rollo, ¿no? Que no se trata de... Se trata de seguir y se trata de serte fiel y serte lo más honesto que puedas contigo, ¿no? A veces es muy difícil. Sí, es interesante. Sí, señor. Interesante. Sí. Y Hugo, yo creo que ya hay un par de preguntas más que te quiero hacer para ya irle dando cierre a este tema y no desaprovechar la oportunidad de tenerte aquí con nosotros. Sí, no, porque sí, ya sé que si le seguimos nos vamos a echar aquí 5 horas, no, es que la producción nos va a cortar. Sale cara la producción. Sí, nos va a correr. No es cierto. No, pero yo creo que una parte importante que tocaste ahorita, tú no necesitaste que alguien te ayudara a salir o a entender lo que esa voz te trataba de decir, pero que la gente y la audiencia, que las personas entendamos que no para todos es igual, que si necesitan ayuda psicológica que vayan y que la pidan, porque pues hoy es canasta básica ya, ¿no? Es como pues la ida al dentista o la ida al doctor por alguna razón o lo que sea. Yo pienso que ya es canasta básica, que no te puedes dar el lujo de no tenerlo, ¿no? Entiendo que pudiera ser complicado, pero que sí es importante que la gente lo contempla. Pues no sé, digo, tú lo pudiste enmarcar de una manera muy fácil en tu cabeza, probablemente por tu forma de ser y por tu experiencia de vida. Pero si te das cuenta, ¿sabes? Una parte es el apoyo y sostén profesional, como bien dices, de la terapia. Sí. Pero en esos 3 momentos que te mencioné, en el primero, ¿quién fue mi pilar y mi sostén? Pues mi familia. O sea, no fue así como, ay, solito. Es importantísimo. ¿Alguien en particular de toda tu familia o toda la familia como tal? O sea, tus hermanos, tus papás, tus abuelos, algún tío, alguna tía, algún primo, pues prima. Todos, o sea, y no te puedo decir a alguien en particular porque yo sentí el apoyo de todos. Padrísimo. En el segundo momento que empiezo en esta parte animal, no fue solo, o sea, yo me empecé a involucrar en esto, pero en muchas ocasiones a amigos que tenían pickups de, oye, ¿tienes chance de ayudarme a sacar a este perro que está macheteado en tal terreno? Y era así como, ay, güey, ¿qué? Sí, o sea, está esta situación, ayúdame a sacarlo para llevarlo al veterinario. Entonces, este involucramiento crudo, muy crudo, se dio con una red de más amigos. Una red de apoyo que tenías. Ajá, o sea, yo solo jamás hubiera podido. O sea, y todavía hasta la fecha con muchos proyectos animales siguen siendo mismos amigos que entre la amistad y entre ver la realidad cruda se sensibilizaron y han estado ahí. Y la tercera, cuando hubo falla en el sistema, que se crasheó el Windows, la primera persona que estuvo ahí, que vio y que me contuvo, fue mi esposa. Hijo, qué belleza, qué padre. Y al día siguiente fue mi hermana. Se crasheó el Windows. Y este buen amigo que te digo que conocí corriendo, que ya tenemos, sí, también 20 años de ser. Que me imagino, ¿quién es? Bueno, X. Nos conocimos corriendo, pero pues ahí hemos estado durante 20 años también. Qué chido. Entonces, digo, no ha sido así solo, o sea, sí, tal vez mis propias herramientas me han ayudado a salir de cierta manera, pero poniendo ejemplo de esos 3 eventos, nunca ha sido nada más yo. Oye, y en o sea, complementando la pregunta, si hay alguien que estuviera en una situación vulnerable, llámale lo que sea, ¿no? Cual sea esa situación o circunstancia,
¿qué le podrías compartir, evidentemente desde tu experiencia, como un regalo para esa persona o esas personas que en este momento pudieran necesitar de una palabra de aliento? O sea, creo que lo que acabas de comentar es una parte, pero ¿habría algo más que pudieras decirles, que quisieras compartir desde tu experiencia? Uy, O esa está buena. Es que a veces ni siquiera es un día a la vez, a veces es una hora a la vez. híjole, qué pesado. A ver, en una hora estás normal y en la siguiente hora parece que no te entra aire, sino te entra gelatina a los pulmones y no puedes respirar y te sientes que te asfixias. Entonces digo, a veces es nada más pensar, aguanta una hora más. Y así. ¿Aguantar una hora más? Digo, a veces ni siquiera es un día, a veces es, Sí. güey, aguántate de aquí a las 8. Y ya a las 8 ya ves qué onda. En ese pequeña gran meta de una hora, decides si te sales a caminar, si le marcas a alguien, si ya te pusiste hielito en la frente para... ay, Sí, para pensar en otra cosa o distraerte o poner una serie para pensar en la inmortalidad del cangrejo. ajá, o lo que sea, te pusiste a cocinar, te pusiste a barrer, pero al menos así como poner ese pequeño gran logro. Que pareciera trivial, ¿no? Sí. Pero que en esos momentos es oro molido y es vida pura, man. Sí, entonces no es el discurso de la doble A de un No, día a no. la vez, verdaderamente a veces es una hora a la vez. Oye, Hugo, ¿y hay algo más que quisieras compartir que se nos haya escapado, que quisieras decirle a la gente y compartir con nosotros? ¿O crees que ya te desahogaste a ese Hugo tremendo que compartió su experiencia completa y no hay mucho más que anexar decir a lo que ya nos compartiste? No, pues es que todo se escucha fácil hasta que te toca hacerlo. Sí. Y vaya que sí. Eh, Todo se Digo, escucha todo. fácil hasta que te toca hacerlo. Sí, Y todo se puede hacer, pero para todo hay tiempo. Entonces, no quieras juntar ultradistancia con crear 3 niños, con No. aparte mantener un trabajo de 12 horas. Entonces, Yo soy fiel, ferviente creedor de que eso no se, o sea, creyente de que eso no se puede. sí. Lo viví en carne propia y eso no se puede. Y ya, nada más, si ven un perrito o un gatito en situación de calle, nada más pónganle agua y comida si no lo pueden ayudar más y ya. O esterilizarlo. Oye, Hugo, y ya para cerrar, ¿en dónde la gente te puede encontrar? ¿Cómo te puede contactar? Si encuentran a algún animalito, digo, siendo más puntuales, un gato, un perro, en una situación de calle complicada o difícil, ¿en dónde te pueden localizar? Tus redes sociales, el nombre de tu agencia para que la gente lo tenga presente. Primero, hablando del tema animal, si presencian una situación de crueldad animal, pueden hacer denuncia ante Fiscalía General del Estado o ante el Instituto Órale. Moreliano de la Protección Animal. ¿Por qué tienen que hacer la denuncia? Para que se pueda castigar al culpable. De otra Ok. manera, pues Nunca nada va a más haber. no va a acabar esto. O sea, Ok. hay que alzar la voz. Segunda, el proyecto de bienestar animal se llama Mi Mejor Amigo. Está en Instagram, tal cual así como Mi Mejor Amigo. Y nos dedicamos a hacer eventos con temas de bienestar animal. Conversatorios, pláticas, activaciones, actividades y demás. No somos refugio actualmente, pero trabajamos con diversas rescatistas y asociaciones de protección animal. Ok. Y por último, pues mi red social preferida es Instagram y estoy como Capitán Frijol. Ok. Y ¿De la agencia? de la ¿Sí, Gustavo? agencia sí se llama The Joy of Create, la alegría de crear. Ok. Ya Tiene página web, tiene Instagram, tiene... Ok. Ajá, y si te das cuenta, una vez más, parte de esta parte Positiva, ¿no? positiva de la infancia, de lo que puedo hacer y que puedo crear. Oye, Hugo, pues en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir tu experiencia.
La verdad es que es un lujo y un agasajo tenerte aquí con nosotros. Y otra vez, gracias infinitas por compartir pues parte de tu vida en tan poquito tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Hasta luego.